La finalidad de grabar la teleconferencia es para aquellas personas que no pueden asistir a este evento en este momento o tienen dificultades técnicas, entonces después puedan consultar la grabación. En algunos momentos ustedes me van a escuchar muy mal, de pronto me van a escuchar la voz muy gangosa, como muy despacio, y en otras oportunidades me van a escuchar muy rápido. No se preocupen por esto, no es que ustedes tengan problemas en el audio, sino que esto es debido a la conexión de internet a medida que le vaya llegando como la información de la teleconferencia. No tengo nada más que decirles, ahora los dejo con Eliana. Eliana González, ella es GESIS, profesional en sistemas de información. Ella es la encargada de la teleconferencia de la tarde de hoy. Ahorita cuando ella empiece va a empezar a compartir el escritorio de ella con un archivo de PowerPoint. Para ustedes poder visualizar muy bien ese archivo de PowerPoint, porque en muchos les va a ver como mocho, los va a ver como la mitad de la pantalla, etcétera, etcétera. Entonces los invito a que cuando salga de esa pantalla, en la parte de arriba le den clic sobre esa ventana y ajusten esa presentación a la pantalla de ustedes y puedan visualizar muy bien lo que ella les quiere mostrar. Bueno, muchísimas gracias. Muy buenas tardes para todos. Vamos a dar inicio a la teleconferencia sobre asesoría y asistencia técnica en VIH, sífilis estacional y congénita y el registro de los tamizajes y el seguimiento a gestantes con sífilis. Esta teleconferencia se hace con el patrocinio de la Secretaría Seccional de Salud y Protección Social de la Gobernación de Antioquia. El objetivo de la VIH de sífilis gestacional y congénita es entonces identificar aquellos casos que no fueron captados en el sistema de vigilancia, con el fin de incluirlos en este sistema, realizar las acciones de salud pública que sean pertinentes y además disminuir el subregistro y la subnotificación de estos eventos. Todo esto con el fin de hacer los cambios y los ajustes también que sean necesarios dentro del sistema de vigilancia y el sistema de información. Para realizar la VIH de sífilis gestacional y congénita debemos de tener muy claro cuáles son las definiciones de casos para estos dos eventos. Tenemos entonces que para sífilis gestacional es aquella mujer gestante en puerperio o con un aborto reciente en la cual tengamos una prueba no treponémica reactiva o mayor a o igual a 1 en 8 diluciones, o en menores diluciones cuando tenemos una prueba treponémica positiva. Recordemos que las pruebas no treponémicas son el VDRL o un PPR, y las pruebas treponémicas tenemos el FTA absorbido o el TPHA. Para el caso de sífilis congénita es el fruto de la gestación, sea un aborto, un mortinato o un nacido vivo de una madre con sífilis gestacional sin tratamiento o tratamiento inadecuado, independientemente de que el recién nacido presente unos signos de esta enfermedad o del resultado de las pruebas treponémicas. Debemos entonces recordar de que el hecho de que la mamá tuviera una sífilis gestacional no significa que siempre el bebé va a tener una sífilis congénita. Lo que nos da la definición de caso es si la mamá estuvo sin tratamiento o su tratamiento fue inadecuado.
Las principales fuentes de información que tenemos para realizar la búsqueda activa institucional son los registros de laboratorio clínico. Y de estos registros de laboratorio clínico serían entonces aquellos reportes positivos para sífilis gestacional. Y para esto también debemos de tener entonces en cuenta las definiciones de caso. También tenemos los registros individuales de prestación de servicios RIPS, donde debemos de hacer una revisión exhaustiva en el registro de consulta externa, hospitalización y urgencias. Otra fuente de información es la historia clínica y los registros que se lleven de control prenatal y las salas de parto en las instituciones de salud. Los certificados de defunción, en ellos también debemos de verificar los códigos relacionados que nos aporten o que nos digan que es un diagnóstico de sífilis gestacional y congénita. Y otra fuente de información muy importante es la notificación al Civigila. Debemos de recordar que toda sífilis congénita debe estar asociada a una sífilis gestacional. Entonces debemos de verificar que todas las mamás de los niños que tenemos reportados como sífilis congénita estén en el Civigila ingresados también como sífilis gestacional. ¿Quiénes deben de realizar la búsqueda activa institucional? Entonces, todas las instituciones de salud donde se realicen controles prenatales, donde se realicen también atenciones de parto. Y esta búsqueda debe ser conjuntamente con los laboratorios clínicos. Las direcciones locales son las encargadas entonces de realizar la búsqueda en sus municipios, consolidar toda la información que envíen sus IPS y sus laboratorios, revisarla, verificarla y enviarla a la Dirección Seccional de Salud. Este reporte se hace de forma mensual y su oportunidad se mide durante los 10 primeros días del mes siguiente al reportar. Entonces recordemos nuevamente los criterios de inclusión para realizar la búsqueda activa institucional. Tenemos todos los registros compatibles entonces con los diagnósticos CIE-10 que van de la A500 a la A539. Allí encontramos todos los diagnósticos de sífilis. Y el O98.1. Y el O98.1, que es el relacionado con la sífilis gestacional. También debemos de tener en cuenta que las serologías deben ser reactivas o mayor a 8 DIS. Y si son menores a 8 DIS, deben de tener una prueba confirmatoria positiva. En los certificados de defunción, entonces vamos a hacer también la búsqueda de los diagnósticos que se relacionen con la sífilis congénita o gestacional, que son los que van de la A500 a la A539 y la O98.1. Y además de esto, hay que verificar que si cumplan entonces la definición de caso para sífilis gestacional y sífilis congénita. Recuerden que la VAI está enfocada a estos dos eventos. No nos interesa la sífilis en población general para realizar esta búsqueda activa. El proceso lo podemos resumir a grandes rasgos en 4 pasos. El primero entonces sería la identificación y la notificación oportuna de los casos. Recuerden que la VAI lo que busca y pretende entonces es que identifiquemos los casos que todavía no han ingresado al sistema de vigilancia epidemiológica. La idea es que cada vez la VAI sea muy parecida o que haya mucha concordancia entre este reporte y el sistema de vigilancia epidemiológica, con el fin de que no se nos queden casos sin reportar. Después de que se hace la identificación y la notificación de los casos, se debe hacer entonces la investigación de campo a la que hubiera lugar, el análisis del caso y el plan de mejora. Estos análisis y planes de mejoramiento se deben de hacer a todo nivel, institucional, municipal y departamental. Y toda la documentación de esto debe hacerse llegar a la Dirección Seccional de Salud. Después de que se analice el caso y se realizan los respectivos planes de mejoras, se hace una realimentación tanto a las direcciones locales, si tenemos direcciones departamentales de salud, a las IPS y a los aseguradores. Esta realimentación consiste entonces en entregar el informe de la unidad de análisis.
y enviar comunicados si es necesario ajustar un caso. Estos ajustes tienen que ver con el descarte de los casos o la eliminación de los casos. El descarte, cuando después de analizar uno de estos casos no cumple con el criterio o con la definición y se debe entonces de eliminar de Civigila. O también cuando tenemos un caso notificado doblemente. También se puede realizar ajuste de los datos notificados. Puede ser que sean datos incompletos o incoherentes, para lo cual les estaremos entregando entonces vía correo electrónico todas las cartas donde les estaremos solicitando dichos ajustes. También se pueden hacer solicitud de enmiendas estadísticas a las causas básicas de defunción, tanto en RUAF o en el certificado de defunción, como la causa básica que está en el Civigila. Recuerden que lo que estamos buscando es lograr una concordancia del 100% en nuestras bases de datos. Y también determinados ajustes en los RITs. Recuerden que todos los casos que estén registrados en los RITs como sífilis congénita o gestacional deben estar entonces reportados en el Civigila, y si ocurre una muerte de estos casos también deberá visualizarse entonces con los diagnósticos en el certificado de defunción. Y como les decía ahora, entonces la documentación que se debe hacer llegar es la fotocopia de la historia clínica de los casos de sífilis congénita, la copia del certificado de defunción, la copia de la ficha de notificación, los análisis que se realicen en las diferentes instituciones o si se hace conjuntamente con el municipio. Este análisis, lo mismo que el plan de mejoramiento. Vamos entonces a revisar el formato para la búsqueda activa institucional. En el formato ustedes van a encontrar una hoja con los datos generales que les va a dar una orientación general para el registro. Luego encontrarán también un instructivo donde se describen todas las variables que están en este formato y cuáles son los valores que se pueden diligenciar. Y seguido a esto vamos a encontrar una hoja por cada mes de reporte. Recuerden que de este formato también debemos de hacer la notificación negativa. Después de que realicemos la búsqueda de casos y definitivamente no se encuentra ningún caso de sífilis congénita y gestacional, debemos de diligenciar el encabezado del formato y enviarlo a las direcciones electrónicas que tenemos destinadas para tal fin. ¿Cómo hacemos entonces la notificación negativa? Ahí en pantalla ustedes van a visualizar el encabezado. Debemos de diligenciar el nombre del municipio, el nombre de la institución y el número de registros revisados. Acá les queremos solicitar un favor, y es que los discriminemos según la fuente de información. Entonces sería cuántos registros se revisaron por RITs, cuántos por defunciones, cuántos por los registros de laboratorio o por la notificación al Civigila. El nombre del responsable de la búsqueda, el cargo que tiene en la institución y la fecha de realización. Si ustedes diligencian esto y no diligencian ningún dato en la planilla, entonces daremos por entendido que realizaron la búsqueda pero que no encontraron casos. En la columna de observaciones también pueden encontrar que no se encontraron casos para el mes que se va a reportar. Si miramos entonces ya las variables que tiene el formato, la primera parte hace relación a la identificación institucional. El nombre de la institución de salud, los códigos del diagnóstico y nombres del diagnóstico de los casos que estamos encontrando. Recuerden que los códigos del diagnóstico se deben de realizar según la clasificación internacional de enfermedades, 10ª revisión. La fecha en que consultó el paciente. Y la segunda parte tiene que ver con los datos personales entonces del paciente. Nos van a pedir el tipo de identificación, el número de identificación, los apellidos y los nombres, el sexo, la edad, la unidad de medida de la edad y la condición al momento del diagnóstico. Recuerden que en los tipos de identificación tenemos los que usualmente hemos manejado: cédula de ciudadanía, tarjeta de identidad, registro civil, cédula de extranjería, menor sin identificación y adulto sin identificación. En el sexo
tenemos tres opciones. Tenemos femenino, masculino e indeterminado. Para cuando se vaya a reportar el indeterminado es cuando se va a reportar un aborto y no se conocía el sexo del bebé. La unidad de medida de la edad entonces está dada en años, meses y días. Y la condición al momento del diagnóstico es si es una mujer en gestación, en posparto o mujer no gestante. Recuerde que si es un caso de sífilis congénita, se diligencia como no aplica. Luego siguen los datos de la residencia del paciente con el municipio, la dirección y el teléfono. Recuerden por favor en la dirección colocar la nomenclatura y el barrio. Luego siguen las variables relacionadas con la historia clínica. Si se hace la revisión de la historia clínica para verificar si es un caso de sífilis congénita o gestacional, entonces la respuesta es sí o no. Se coloca también el número de historia clínica y luego se verifica si se hace la notificación del caso en el SIVIGILA. Recuerden entonces que solamente notificamos en el SIVIGILA aquellos casos que cumplen con la definición, tanto para sífilis gestacional como para sífilis congénita, y el documento con el cual se notifica dicho caso en el sistema de vigilancia, y si hay necesidad de colocar alguna observación referente al usuario. Ahora vamos a revisar los formatos de tamizaje, de VIH y VDRL y el seguimiento a sífilis gestacional, que son otros dos formatos relacionados también con estos dos eventos. Miremos primero el formato de tamizaje de VIH y VDRL. Este formato también trae una carta donde damos unos datos generales para el manejo del reporte y unas instrucciones donde se especifican las variables y que se deben de diligenciar en ellas. Recuerden entonces que el tamizaje mensual de gestantes contiene los datos de todas las actividades de asesoría que se realizan a las gestantes para la toma de muestras de VIH y para la toma de sífilis, de las pruebas de sífilis, al igual entonces que el número de muestras efectivamente tomadas para estos dos eventos. La primera parte del formato nos pide el diligenciamiento de las variables relacionadas con la identificación de las instituciones por municipio. El campo regional se llena automáticamente cuando diligenciamos en el municipio, el régimen de seguridad social para lo cual tenemos contributivo, subsidiado. La palabra vinculado sabemos entonces que hace referencia a la población no asegurada, el régimen especial y el régimen de excepción, y el periodo reportado corresponde al mes que vamos a informar. Luego de esta identificación aparecen 12 preguntas relacionadas con las pruebas de tamizaje para VIH y de tamizaje para sífilis. Las primeras 7 preguntas hacen referencia al tamizaje de VIH. Las 3 primeras nos están indagando sobre si las gestantes recibieron la asesoría preprueba para VIH por cada trimestre del embarazo. La cuarta pregunta nos hace referencia al total de gestantes que no aceptaron esta asesoría. Y las 3 siguientes, lo que debemos de diligenciar son el total de gestantes en las cuales se tomó la prueba de tamizaje para VIH. Recuerden que este formato se diligencia solo para las mujeres que están en embarazo y que no debemos de diligenciar o de llenar datos de población en general. La pregunta de la 8 a la 12 entonces nos va a hacer referencia a lo que es el tamizaje de sífilis. Y nos preguntan entonces es el total de gestantes en las que se tomó la prueba en los diferentes trimestres del embarazo. La pregunta 11 nos hace referencia a las pruebas que se tomaron en el intraparto
Y la última pregunta nos evalúa es el total de gestantes que se diagnosticaron de sífilis durante el periodo informado. Recuerden que si nosotros estamos diciendo en este formato que tenemos 10 gestantes en las cuales se identificó sífilis, estas 10 gestantes deben de estar notificadas en el sistema de vigilancia epidemiológica. Este es el reporte mensual. Y las últimas preguntas que se deben de diligenciar es el nombre y apellido de quien realiza el formato, el teléfono de contacto, el correo electrónico y las observaciones a las que haya lugar. Con esta información entonces es para nosotros poderlos ubicar y si tenemos alguna inquietud con el reporte hacer la respectiva sugerencia o hacer la respectiva recomendación. Entonces recuerden que este formato de tamizaje nos mira entonces las actividades de asesoría realizadas para la toma de muestras tanto de VIH como de sífilis y de las muestras que efectivamente se tomaron para estas dos enfermedades, que se realiza por trimestres del embarazo y en el momento del parto. Recuerden entonces que el informe se debe realizar por cada régimen de seguridad social y por cada institución que atiende los pacientes. La segunda parte de este formato tiene que ver con el tamizaje trimestral. En el tamizaje trimestral hace referencia entonces a los datos de las muestras tomadas en cada institución de acuerdo a las diluciones y los resultados finales de las pruebas treponémicas. Igual que en el formato mensual, se deben discriminar tanto por el régimen de afiliación de salud de las gestantes. Al igual que el mensual, las primeras variables hacen referencia a la identificación de las instituciones por cada municipio. Manejamos las mismas opciones de cada una de las variables y la variable regional se actualiza automáticamente cuando digitamos el municipio o lo seleccionamos. Las preguntas entonces del informe trimestral hacen referencia al total de las serologías en las gestantes, cuáles de estas serologías fueron reactivas menores de 8 días y los mayores de 8 días. Y tenemos dos campos que se calculan automáticamente, el total de serologías reactivas en gestantes y el porcentaje de positividad. También nos indaga sobre las pruebas confirmatorias, las tomadas y las positivas. Y la última parte de este formato hace entonces referencia también a los datos para el contacto institucional. Ahora vamos a dar una mirada al formato de seguimiento de sífilis gestacional. Recuerden que este formato lo deben de llevar las instituciones que han notificado casos de sífilis en gestantes. Las primeras variables son datos tomados directamente del CIVIGILA y hace referencia a la fecha de notificación, al nombre de la UPGD o de la IPS que está reportando el caso, los nombres y apellidos de la usuaria, el tipo de documento y número de identificación. La segunda parte son las variables que debemos de diligenciar y que debemos de hacerle seguimiento en nuestra institución. Entonces, nos hace la pregunta de si recibió tratamiento la señora durante la gestación. Esta pregunta solamente tiene dos opciones, sí o no. Si la respuesta es no, hay que diligenciar cuál fue el motivo por el cual la señora no se le realizó el tratamiento. Cuando se le realiza el tratamiento debemos diligenciar el medicamento administrado a la usuaria y el número de dosis aplicadas y las fechas en las cuales se realizó el tratamiento. Las siguientes fechas de tratamiento solamente se diligencia si en caso de que haya sido necesario volver a iniciar el tratamiento o repetir el tratamiento. Y las últimas variables tienen que ver entonces con la fecha probable del parto, la fecha del parto, si se hace reporte de la sífilis congénita al CIVIGILA y las observaciones a las que hay lugar. Recuerden que los correos que tenemos habilitados para enviar estos tres reportes son angela.castañeda@antioquia.gov.co, nacer@medicina.uda.edu.co y diana.marin@antioquia.gov.co. Recuerden que estos tres formatos, su periodicidad es mensual, lo deben de consolidar las direcciones locales y hacérnoslo llegar por correo electrónico.
También queremos promocionar nuestras próximas teleconferencias, la primera sobre gestión de la información para la vigilancia epidemiológica de la mortalidad perinatal a realizarse el 15 de mayo y la segunda de transmisión perinatal del VIH a realizarse el 29 de mayo de 2012. Entonces en este momento damos paso, por si ustedes tienen alguna inquietud, la podamos en este momento aclarar. Recuerden que para realizar las preguntas las colocamos por favor en el área del chat. Claro que sí, los correos en los cuales deben de hacer el envío del formato es a angela.castaneda@antioquia.gov.co, nacer@medicina.uda.edu.co y diana.marin@antioquia.gov.co. Se las vamos a colocar en el área del chat para que los tengan también. Quienes no tengan los formatos, por favor, nos dejan claramente en el chat su correo electrónico, la institución y nombre, y nosotros se los hacemos llegar vía correo electrónico. Durante la próxima semana les estaremos informando qué municipios todavía no nos han entregado alguno de estos 3 informes. Recuerden entonces, por favor, nos dejan sus correos electrónicos para nosotros hacerles llegar los formatos actualizados de este año para hacer los diferentes reportes. Los informes que nos han estado enviando con los correos personales se están recibiendo. Nosotros las próximas semanas les estaremos empezando a enviar cómo van cada uno de sus municipios con estos reportes. Pero por favor les recordamos que la idea es que sean siempre los correos institucionales. Y más fácil si lo van a enviar a un correo personal que sea con copia. La presentación se les va a enviar también a quienes nos hayan dejado sus datos en PDF, lo mismo que el link para que puedan escuchar la grabación de la teleconferencia. ¿Por qué estamos ampliando los rangos de sífilis de la A500 a la A539? Porque sabemos que nuestros registros todavía tienen muchos problemas de calidad de la información y hemos identificado sífilis gestacional o congénita que se están reportando con otros diagnósticos que no son los adecuados. Por eso, mientras se institucionaliza la VAI y logramos tener unas fuentes de información con calidad, tendremos que utilizar todo este rango de datos, de diagnósticos. Recuerden que si tienen alguna inquietud nos la pueden también enviar por correo electrónico a los correos antes mencionados o se pueden comunicar con nosotros a los teléfonos 219-5400, 219-5409, 219-5408. Si es necesario hacer la serología de las pacientes que llevan con la historia.
A las pacientes que lleguen con un aborto también es necesario entonces realizarles las serologías y hacer todo el protocolo, debido a que estos pacientes posteriormente también se pueden volver a embarazar y debemos de hacer los respectivos seguimientos. El link de la teleconferencia se los estaremos enviando cuando esté el audio listo. Esperamos que para este viernes les podamos estar enviando la información. Sin embargo, la presentación y los formatos sí se los podemos enviar en el transcurso de esta semana. Recuerden por favor que cuando solicitamos ajustes a los eventos notificados en el Civigila, como es por ejemplo el caso de un descarte, la Dirección Local de Salud del municipio debe hacer el respectivo control. Nosotros en este momento a nivel departamental estamos haciendo ese seguimiento, pero es también responsabilidad de cada dirección local hacer lo mismo y verificar que los ajustes que deben de hacer sus respectivas UPGDs realmente sí se realicen. Lo mismo que las enmiendas a los certificados de defunción en la causa básica o el ajuste de la causa básica de los casos notificados en el Civigila cuando se trate de una muerte. Para los laboratorios con los archivos planos por ahora es suficiente. Recuerden también entonces que esos archivos se deben de hacer llegar a las direcciones locales para que ellos puedan hacer el cruce de información y verificar si se confirma o no un caso de sífilis congénita o gestacional. Recuerden que nuestros números telefónicos son el 219-5400, 219-5409, 219-5408. Recuerden también que tenemos una línea de asesoría en sífilis, que es el 314-622-5688. Esta línea la administra un ginecobstetra especialista en sífilis tanto gestacional como congénita y les puede dar orientaciones tanto clínicas como de vigilancia epidemiológica. Recuerden entonces que cuando se presenta un caso de sífilis congénita, se les hará el requerimiento de la fotocopia de la historia clínica, la copia de la ficha de notificación, si es una muerte, la copia del certificado de defunción, y así como también el análisis del caso que se realice a nivel institucional y municipal y el respectivo plan de mejoramiento. Recuerden que ustedes no tienen que realizar un análisis por cada uno de los casos. Si tienen varios, los pueden agrupar y realizar un análisis conjunto y un plan de mejoramiento conjunto. Y que también lo pueden hacer directamente en los COBES municipales y estarían cumpliendo de una vez con las dos obligaciones, tanto con la institucional como el municipal.
Vamos a verificar si todavía tenemos la base de datos de sífilis abierta para realizar ajustes de los años 2010 y 2011. Por ahora pues les pedimos el favor que cuando les lleguen estas solicitudes de ajustes se realicen inmediatamente para que se puedan visibilizar en la semana siguiente de notificación. Esta es la única forma que podemos garantizar que estamos haciendo las cosas bien y que estamos realmente tratando la sífilis gestacional y evitando la sífilis congénita. Recuerden que estamos reactivando nuevamente el reporte de la VAI de sífilis congénita y gestacional, del formato de tamizajes, de seguimiento a gestantes y también del formato de VAI de mujeres de muerte de mujeres de 10 a 54 años. En el último mes no se pudo hacer la revisión exhaustiva de la información que ya se habían enviado, pero de aquí a la semana entrante les estaremos dando la información de qué municipios faltan aún por el reporte y les estaremos contestando vía correo electrónico con la oportunidad para ustedes como municipios o como instituciones. Si tienen alguna otra pregunta o inquietud respecto al diligenciamiento de los formatos, a las definiciones de los casos, por favor este es el momento oportuno para realizarlas. Recuerden que los formatos y el link de la teleconferencia se los enviaremos a los correos que nos dejen a ustedes en el chat. Estos reportes los estamos realizando desde el año pasado. Recuerden que se debe hacer de forma mensual. Si aún no han reportado los primeros meses del año 2012, les pedimos entonces por favor que se coloquen al día. Recuerden que la oportunidad se mide hasta el 10 de cada mes, o sea que tendríamos plazo hasta pasado mañana para el informe oportuno del mes de abril. Recuerden que además de la búsqueda institucional también tenemos la búsqueda comunitaria. Entonces en la búsqueda comunitaria deberíamos de estar captando esas gestantes que no han realizado control prenatal. El formato de reporte trimestral está incluido en el tamizaje mensual. Recuerden que ese formato tiene una carta, unos datos generales, la hoja para hacer el reporte mensual y la hoja para hacer el reporte trimestral. El formato trimestral está enfocado solamente al total de serologías que se realizaron a las gestantes en el trimestre y a las pruebas confirmatorias. No sé si con esto estoy resolviendo la inquietud o si necesitan que hablemos de alguna de las variables específicamente. Los formatos, les pedimos el favor que nos los sigan enviando a nuestros correos institucionales. No hay problema en que se los envíen a Delibet también si quieren con copia, pero la idea es que manejemos siempre los formatos institucionales. Entonces sería el de la doctora Ángela, el de Nacer y el de Diana Marín. Con mucho gusto a todas las personas que nos están agradeciendo
por esta teleconferencia. Recuerden que el trimestral lo debe hacer tanto las instituciones, las IPS, como la dirección local. La dirección local debe de consolidar y verificar la información que manden tanto las IPS como los laboratorios clínicos. Nosotros entre la próxima semana les estaremos enviando a los municipios que nos están debiendo información qué menos están debiendo o si es necesario realizar algún ajuste. Entonces trataremos de ponernos al día la próxima semana. Recuerden que la prueba de sífilis también se hace o se realiza en el momento del parto, intraparto. Entonces ahí nos daríamos cuenta, según las diluciones, si es necesario no realizar el FTA, si puede ser un caso asociado de sífilis congénita, si la señora tenía sífilis estacional y si el menor entonces sería, en este caso, una sífilis congénita porque la mamá no fue ni tratada ni adecuadamente ni tampoco recibió tratamiento. Si tienen alguna otra inquietud, por favor, nos la escriben para poderle dar respuesta en este momento. Lo mismo que si tienen alguna inquietud o algún criterio clínico por evaluar. Porque en este momento nos está acompañando uno de los médicos especialistas. Entonces, para especificar la fuente de información en el formato, en la variable donde tenemos el total de registros revisados, simplemente colocamos el total de RIPS. Entonces simplemente, por ejemplo, RIPS, dos puntos y el total de registros revisados, y ahí pueden darle Enter y bajar dentro de la misma casilla. Recuerden que como es una variable tipo texto, nos permite colocar tanto números como letras, y ya nosotros aquí hacemos la respectiva separación. Si no pudieron escuchar la teleconferencia, cuando les enviemos el link pueden acceder a ella y escuchar todo lo que se presentó. Si no tienen entonces más inquietudes, daríamos entonces por terminado la teleconferencia. Les pedimos el favor de abandonar la sala. Les agradecemos haber aceptado nuestra invitación. Hay otra pregunta. Cuando la gestante se ha diagnosticado sífilis gestacional y el embarazo termina en aborto matinal, pues se da por hecho de que existe una sífilis congénita. En este caso hay que enviar toda la documentación para hacer el respectivo análisis de caso, porque hay que verificar si efectivamente ese bebé o ese aborto sí fue provocado por una sífilis. Si la señora no tuvo tratamiento y no hay otra causa que haya podido provocar el aborto, entonces sí se considera como un caso de sífilis congénita. Con mucho gusto.
Recuerden que las copias que nosotros estamos pidiendo es con fines de vigilancia epidemiológica. Nosotros no estamos pidiendo fotocopias para otro tipo de investigaciones legales o administrativas. Y por vigilancia epidemiológica necesitamos la información para realizar la investigación completa del caso. Si tienen dificultades en enviarnos las copias, nos pueden enviar las variables principales en Excel o simplemente con un pantallazo para poder sacar la información correspondiente. Recuerden que la fecha es el 10 de cada mes para realizar los informes, con el fin de que les queden con la oportunidad que se está evaluando en este momento. Recuerden también que la documentación no necesariamente nos la deben de enviar en físico, también nos la pueden enviar a nuestros correos electrónicos. Entonces les agradecemos a todos su participación, muchísimas gracias y por favor no olviden salir de la sala.